El canal del Congreso presenta Comienzo desde el supuesto de que el mundo está de cabeza, de que todo está mal, que la gente equivocada está en la cárcel y que la gente equivocada está fuera de la cárcel, que la gente equivocada tiene poder y la gente equivocada no tiene poder, que la riqueza en este país y en el mundo está distribuida de tal forma que no requiere de una simple reforma, sino que requiere de una drástica redistribución. Comienzo desde la postura de que no hay mucho que decir al respecto, porque con solo pensar en el estado actual del mundo, nos damos cuenta de que todo está de cabeza. Si no lo reflexionas, si simplemente escuchas lo que dice la televisión o lees artículos académicos, en efecto, puedes pensar que las cosas no están tan mal, o que solo algunas están mal. Después de un tiempo, pierdes la perspectiva. Pero basta con distanciarse un poco, luego regresas y vuelves a mirar el mundo, te horrorizas. Por eso tenemos que comenzar desde el supuesto de que las cosas están realmente de cabeza. El asunto es la desobediencia civil. Cuando se dice el asunto es la desobediencia civil, lo que entendemos es el problema, es la desobediencia civil. No, ese no es el problema es la obediencia civil. El problema es la cantidad de gente en todo el mundo que ha obedecido los dictados de los líderes de sus gobiernos y han ido a la guerra. Y millones han muerto por esa obediencia. Nuestro problema es que todo el mundo somos obedientes de cara a la pobreza, a la hambruna, a la estupidez, a la guerra y a la crueldad. Nuestro problema es que somos obedientes mientras que las cárceles están llenas de pequeños rateros y los grandes ladrones dirigen el país. Ese es nuestro problema. Lo vemos en la Alemania nazi. Sabemos que el problema entonces era la obediencia, que la gente obedeció a Hitler. La gente obedeció y estuvo mal. Debieron haber desafiado y debieron haberse resistido. Si todos hubiéramos estado ahí, se los hubiéramos hecho ver. Desde el principio, hemos sido expansionistas y agresivos y malos con las personas. Y hemos sido agresivos y malos en este país. Y hemos distribuido nuestra riqueza de manera muy injusta. Nunca hemos tenido justicia para los pobres, los negros o los radicales en las cortes de este país. Entonces, ¿cómo podemos decir que América es un lugar especial? No, no es un lugar especial. El llamado principio de la legalidad ha regulado y maximizado la injusticia que existía antes de que existiera este principio. Eso es lo que ha conseguido. Cuando en todas las naciones del mundo el principio de la legalidad es lo más acariciado por los líderes, pero es la peste de los pueblos, es cuando debemos empezar a reconocerlo. Lo que estamos intentando hacer es realmente volver a los principios, objetivos y al espíritu de la Declaración de Independencia. Ese espíritu se resiste a la autoridad ilegítima y a las fuerzas que arrebatan a la gente su vida, su libertad y su derecho a perseguir su felicidad. Y por lo tanto, bajo estas condiciones, urge el derecho a alterar o abolir las actuales formas de gobierno y el acento está sobre la abolición. Pero para establecer los principios de la Declaración de Independencia, vamos a necesitar salirnos de la ley para dejar de obedecer las leyes que exigen matar o asignar la riqueza de la forma en que se ha hecho o meter a la gente en la cárcel por pequeñas o insignificantes infracciones y mantener en libertad a los grandes criminales. La gente en todos los países necesitan el espíritu de la desobediencia al Estado, algo que no es metafísico, sino algo de fuerza y riqueza, y necesitamos algún tipo de declaración de interdependencia entre la gente y en todos los países del mundo que luchan por las mismas cosas. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Estamos en lo Dicho. Hoy vamos a hablar ni más ni menos que de Howard Zinn, este historiador, activista estadounidense que murió en el 2010 en California y que en 1970 pronunció en uno de los debates dirigidos justamente a hablar de la desobediencia civil, un discurso hablando de la desobediencia civil. ¿Qué es la desobediencia civil? ¿En qué consiste desobedecer? ¿O desobedecer a qué?
qué es lo que estamos haciendo como ciudadanos y ante qué nos deberíamos rebelar y ante qué injusticias nos está proponiendo Howard Zinn. Es un autor que es bastante citado por ejemplo, Donald Trump últimamente en Estados Unidos, así que es alguien que sigue vigente y que se toma como ejemplo, como referencia para bien y para mal. Hoy vamos a hablar un poco de eso y tenemos a dos invitados con los que desgranar este discurso. Zósimo Hernández, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Indígena Mexcatl, originario de Veracruz, que has desempeñado papeles muy importantes en ONU, UNICEF, UNAM, CDI, en la Comisión de Derechos Humanos, entre otras instituciones, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y del Consejo Consultivo del Programa para el Desarrollo de las Empresas y Derechos Humanos del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, traductor del español al náhuatl de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada por el Senado de la República y el Fondo de Cultura Económico, y has diseñado para 3D Education, una organización dedicada a generar conciencia sobre los derechos humanos, la cátedra El racismo en el siglo XXI. Creo, Zósimo, que tienes bastante que decirnos sobre cómo están las cosas, porque una de las frases con las que, no sé si inicia, pero sí es contundente en este discurso de Howard Zinn es: el mundo está de cabeza. Con eso nos sienta, digamos, un precedente, nos pone en contexto de, les voy a hablar de que aquí todo ahora está mal y yo les voy a decir cómo mejorar. ¿A qué se refiere con estamos de cabeza? Sí estamos de cabeza, ese Howard Zinn que evidentemente habla de una realidad estadounidense, la podríamos llevar a tantos lugares, a tantos rincones, a tantos momentos. ¿Qué es ese mundo de cabeza? Yo creo que el mundo está de cabeza, el mundo, no Estados Unidos. Es decir, en el mundo estamos México y todos los otros países, ¿no? Sí creo, pero me parece que decirlo solo así me sigue pareciendo tibio, es como si no dijéramos nada, ¿no? Entonces, me parece que si nos preguntaran ahora mismo cómo ponerlo de pie, no sabríamos quizás qué contestar. Entonces, a mí me parece como de pronto un buen juego de palabras, pero sin propuesta atrás. Entonces, yo quisiera empezar con una cita de la Carta de las Naciones Unidas que viene mucho a tono con esto y he estado pensando desde que me invitaron sobre por dónde entrarle, cómo entrarle a un tema tan difícil sin que otra vez parezca un discurso, otra vez vacío, otra vez en donde salimos en la tele, nos aplaude alguien o se enoja alguien y punto. Es decir, es como una acción más. Una acción que no tiene consecuencias, que no nos permite avanzar. Entonces, a mí me parece que estamos, no sé si alguna vez estuvimos de pie como mundo. Entonces, a mí creo que sí me parece que ahí hay bastante por dónde ir entrando. Entonces, yo quiero entrar con esto, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes a la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres liberados del temor y de la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Me parece que ahí hay un tema que nos puede abrir la puerta hacia nuevos. Pero entonces alguien lo puso de cabeza porque le conviene. Hay que ponerlo de pie porque nos conviene a la mayoría. ¿Quiero dejarlo ahí o quieres que abunde de entrada? Ahora sí que es un giro de 180 grados, pero estar de cabeza le conviene. ¿A quién le conviene y cuáles serían los intereses de tenernos a la mayoría un poquito, pues sí, a disgusto y en un tema de discriminación y de injusticias que justamente Howard Zinn es a lo que se refiere? Es decir, a ver, chicos, el sistema, lo que llamamos de vivir dentro de un sistema, pues no está funcionando como nos habían prometido. Hay que hacer algo. En efecto, yo creo que, pero híjole, yo ya no sé si hablar del sistema, porque quién sabe qué es el sistema, quién es el sistema, porque pareciera ser que los gobiernos son el sistema. Y de pronto ahí se diluyen ciertas cosas intencionalmente, me parece, eso sí, lo tengo muy claro. Y ese intencionalmente de ese alguien oculto, que no da la cara, o no tan abiertamente, me parece que está jugando con la mayoría, con las mayorías, provocando injusticias sociales, distribuyendo inequitativamente la riqueza, acaparándola para sí, saqueando el planeta para sus propios beneficios. ¿Ese es el régimen? ¿Ese es el sistema oculto? ¿O le podemos poner nombre?
Y yo creo, insisto, en que a alguien le interesó más ponerlo de cabeza y de pronto nosotros empezamos a ver el mundo inverso y nos empezamos a conformar, ¿no?, con todo lo que nos decían, porque eso era lo que estaba bien, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que de entrada o el tema da para mucho en el sentido de cómo hablar de este reto que tenemos las mayorías, porque literalmente habría que hablar de las mayorías, la minoría que se beneficia del saqueo y del despojo sistemático que hemos padecido los pueblos. Y estoy hablando de los pueblos en general, no de los pueblos indígenas de México. No, estoy hablando de todos, o de esas mayorías justamente de la población afro en México, que ni siquiera está reconocida como su existencia en la Constitución, pues, ¿no? Es un tema, digamos, donde esas minorías que dictan las leyes, que justamente son las que hay que desobedecer, y que trazan o diseñan instituciones que no funcionan para nosotros, sí para ellos. ¿Quiénes son ellos? Que creo que otra vez me obliga mucho a ir perfilando y afinando la mirada para decir, entonces luchemos contra esas instituciones. Pero usar la palabra contra pareciera ser que es agresiva, pareciera ser que uno incita a la violencia. Y no es mi tema, no es mi propuesta, no ha sido mi intención nunca. Ojalá pudiéramos hablar de las experiencias personales. Necesitaríamos como 3 ¿no? horas, Sosimo. No lo sé. Podríamos hablar de la vida misma aquí y poner ejemplos, ¿no? De cómo hemos padecido muchos justamente esta especie de desobediencia que yo sigo sin entender cabalmente qué quieren decir con eso. Desobedecer las leyes podría ser lo más fácil. O yo podría decir tan fácil que las he desobedecido. No me he sometido, pero he sido víctima de esas leyes, que eso es otra cosa, ¿no? Es decir, ahí hay un tema de verdad del sistema de fondo. Un poco cuestionar ese sistema, quién lo ha puesto y en base a quién para favorecer a quién. Vamos a parar nada más un momentito porque tenemos que ir a un corte antes de presentar a Edson, que justo quiero que nos cuente y nos un poco hables de la obediencia, ¿no? ¿A qué se refiere ese verbo obedecer? Rapidísimo, nos vamos y volvemos. Howard Zinn, él es nuestro protagonista de hoy en Estamos en lo Dicho y su discurso de 1970 sobre la desobediencia civil. Él dice, entre otras cosas, el problema no es la desobediencia civil, el problema es la obediencia civil. Y vamos a hablar justamente de la obediencia con Edson Alamilla, que estudiaste comunicación en la UNAM y bueno, dentro de toda tu carrera editorial, pues has estado en la dirección de publicaciones de la UNAM. Ha sido coordinador de actividades culturales en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, jefe de comunicación del Fondo de Cultura Económica, director de información del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura. Has sido titular de la comunicación social también para la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y actualmente eres director de la consultoría Crearte, especializada en comunicación editorial, sustentabilidad y relaciones públicas. Ni más ni menos. Edson, ¿a qué nos referimos con esto de la desobediencia? ¿Qué es obedecer? ¿Y por qué dice, por ejemplo, que Howard Zinn dice que nunca hemos tenido justicia para los pobres, los negros o los radicales en las cortes de este país? ¿Se refiere a Estados Unidos? Por supuesto. Pero me imagino que nos lo podríamos agarrar a todos. Mira, es muy interesante lo que dice Zinn en estas líneas. Nuestro problema es que en todo el mundo somos obedientes de cara a la pobreza y a la hambruna y a la estupidez y a la guerra y a la crueldad. Nuestro problema es que somos obedientes mientras que en las cárceles están llenas de pequeños rateros y los grandes ladrones dirigen el país. Ese es nuestro gran problema. Creo que hablando de la desobediencia civil, planteamos mucho más el problema o la situación, hablando de la obediencia de un Estado-nación. Y cómo lo ha reflejado, por ejemplo, este discurso en la literatura o en el arte, por ejemplo, ¿no? Pienso en 1984 de Orwell, que habla precisamente de la obediencia que se tiene hacia un sistema corrupto, un sistema que te vigila, un sistema que no permite las libertades individuales, como lo retrató Orwell en ese momento. O pensemos en 100 años de soledad,
y Macondo, en estas guerras civiles que describe Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, que además el boom latinoamericano aborda constantemente el tema del patriarca, por ejemplo, que es una figura importante en este acotamiento de las libertades y de la injusticia social. Hace un momento se comentaba de quiénes son los otros. Muchas veces en Latinoamérica han sido retratados como los patriarcas, ¿no? Los que no tienen ciudadanos que gobernar, sino tienen vasallos o tienen hijos a los que decir cómo dirigir su vida. Y eso de alguna manera, y hablábamos en un momento sobre el pensamiento crítico y hablar un poco sobre cómo era de alguna manera la literatura y el arte cuando refleja, porque además hablando de la desobediencia civil es como materia prima para el arte y la literatura. ¿Por qué? Porque particularmente los escritores, los creadores buscan la rebeldía, buscan precisamente esas imposibilidades que tiene el ser humano de ser libre. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de los surrealistas a principios del siglo XX que planteaban no una escuela literaria, una escuela artística, no. Ellos buscaban dinamitar el sistema. Ojo, porque también ahí es eso, desobedecer no necesariamente es irse a la violencia y ir en contra de todo, porque parece que está ahora muy de moda también desobedecer y la rebeldía y la desobediencia no siempre son lo mismo. Cuando tienes derechos, es decir, cuando lo planteas ahora, es decir, oye, bueno, yo soy un desobediente civil, lo eres porque tienes derechos y hay generaciones atrás que lucharon por esos derechos que tú tienes, ¿no? Creo que una de las cosas más puede ser absurdas, es no ejercer, esa es la palabra, no ejercer tu derecho que han ganado otras generaciones por ti. Creo que ese es un tema más de la actualidad. Los que deciden no ejercer el derecho civil o los derechos civiles que otras generaciones lucharon por ti. Parece ser que es por generación espontánea, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir... No, necesitamos ponernos de acuerdo en cosas. Ajá, que eso es por generación espontánea, es decir, es bueno no matar. Claro, sí, es bueno no matar, pero es bueno no matar por muchísimas cosas, ¿no? En primera instancia es por una cuestión civilizatoria. Pero también puede ser una cuestión de supervivencia en algunas situaciones. Y eso lo plantea la literatura, por ejemplo, o el cine, hablando de... Es que hay muchos cuestionamientos morales en torno a la libertad. Por supuesto. ¿No? Y en cuanto a la obediencia, ¿en qué momento decimos no? ¿En qué momento planteamos esta situación para un cambio social? ¿En qué momento las mujeres, por ejemplo, dijeron no? Esto no puede seguir ocurriendo, ¿no? Pero sin embargo, Sim propone, entre otras cosas, volver al inicio, al inicio. Él dice, necesitamos volver a los principios y al espíritu de la Declaración de Independencia, que claro, él se está refiriendo a otro contexto y a otro momento, pero Sósimo, sí, en el origen era todo mejor, porque se supone que hemos trabajado para ir mejorando las cosas, pero pareciera que no está siendo como lo pensamos. Yo creo que hay que leer La muerte tiene permiso, ¿no? Por ejemplo. Entre otras cosas, nomás un poco para enlazar a esta cuestión. Y yo sí creo, sí creo que estuvimos de pie, porque eso es hablar de dignidad y obedecer. Cuando no está en juego tu dignidad, me parece que es hasta podría ser hermoso. O sea, debería ser placentero poder obedecer. ¿A quién obedeces? ¿A quien responde por ti, quien trabaja para ti? No, a mí me parece que ahí hay un tema otra vez interesantísimo y creo que la filosofía nos da mucho. Dostoyevsky nos podría ilustrar muy bien, ¿no? De Humillados y Ofendidos, La rebelión de los colgados de Traven, ¿no? Entre otras lecturas. Digo, tú que estás metido en ese mundo. Yo solo cuando no tengo nada que hacer leo esas cosas para entretenerme, pero generalmente estoy muy ocupado en ver qué desobedecer, ¿no? Y hay mucho que desobedecer, pero desobedecer haciendo, proponiendo cosas en lo micro, eso micro que nadie quiere ver, eso micro que nadie puede ver, porque estamos entrenados para mirar cosas absurdas,
¿no? Como la televisión absurda que no nos da nada, pero te hace comprar lo que no necesitas, entre otras linduras, ¿no? Entonces, a mí me parece que si pudiéramos aprender, cuando yo digo afinar la mirada y a mirar lo micro, eso que no queremos ver, eso para lo que no estamos entrenados a mirar de profundis, ¿no? Creo que ahí estamos dejando ir muchas cosas como experiencias positivas que si se enlazaran, porque ojo, el tema es que son luchas aisladas, esas que de pronto no vemos, que no sabemos, que no pasan en la tele, que no están en las revistas, o sea, no están en ninguna parte más que en las realidades, oprimidas y escondidas por alguien, escondidas por esos gobiernos que se dicen democráticos y que al final son unos dictadores también, ¿no? Por esas instituciones que se dicen responder a los legados de la revolución y que en realidad lo que están haciendo es lo contrario a eso, a esos planteamientos que la humanidad por las que la humanidad ha dado la vida misma, hemos puesto en riesgo la vida misma y parece ser que eso no ha sido suficiente. Entonces a mí me encanta obedecer lo que me hace digno, ¿no? Lo que me hace fuerte, lo que me hace ser más libre. ¿Y eso tiene el riesgo de ser subjetivo? Es decir, que para ti sea una cosa y para los demás sea otra, ¿o no? Hay una base que puede ser común. Siempre es subjetivo, depende de quién lo quiera ver y cómo se vea. Hemos aprendido mucho de la subjetividad y hemos dejado de lado lo objetivo, ¿no? Es decir, yo cuando estoy hablando, que ahora pareciera ser solo como un discurso, o sea, yo no digo nada que no haya vivido. Esa es mi gran fuerza, digamos, ¿no? No digo nada, no cuento nada que haya visto que el otro está viviendo, que está padeciendo, ¿no? Eso es cuando tú hablas de la obediencia, de la solidaridad a esas luchas cegadas, a esas demandas de la gente cotidiana que necesita, ya no sé si el pan, antes que eso, para poder sobrevivir, estás en solidaridad con ellos, pero la solidaridad requiere acción, requiere compromiso político, requiere una fuerza que... Déjame decirlo obviamente con mis propias palabras, para ayudar al otro hay que estar bien, ¿no? Y claro, si primero ponerte la mascarilla para ponerse al de al lado. Y no te metas en los zapatos del otro, porque eso es un dicho muy corriente, ¿no? Me parece muy simple. Y además siempre es un poco en la imaginación, porque nunca te pones en los zapatos. Desde los tuyos o sin ellos, ojo, que también se puede andar descalzo y se tienen otras sensaciones y otras experiencias, puedes ayudar al otro, debes ayudar al otro. Pero no vas a ayudar al que te oprime, por supuesto. Contra eso quisieras ejercer, descargar tu odio, que ya sé que no hay que hablar de eso, porque eso es otra vez lo que nos hace ser obedientes, ¿no? O sea, no es buena persona, está incitando al odio. No, nosotros cuando hablamos de racismo a nivel histórico y a nivel, hasta de pronto decías que en la época colonial se vivía mejor desde la experiencia de los indígenas, claro, ¿no? Entonces dices, espérate, ¿no? Entonces, ¿hemos avanzado o vamos para atrás? Ese es el otro tema, es decir... Pero siempre hay que desobedecer las leyes, porque también hay esta cosa que también dice Howard Zinn en este discurso, Edson, que dice... incitar a todos los países a desobedecer a los estados. Tenemos un minuto nada más, porque aquí sí tenemos que obedecer al tiempo y si no, no va a haber más, estamos en lo dicho la semana que viene. Pero en un minuto cuéntame un poco eso. Pues desobedecer al Estado es una cosa bastante sexy para los artistas y para los escritores y para los autores. Creo que tenemos muchísima literatura. ¿Por qué hablo constantemente de la literatura? Porque se habla de el pensamiento crítico y el pensamiento crítico se forma a través de una muy buena bibliografía atrás. Decía Fernando Savater que no puede concebir un grupo guerrillero ni disociar un pervertido sexual o etcétera sin una bibliografía atrás. Entonces, pensemos en una bibliografía para hablar de la desobediencia civil. Edson Alamilla, Zósimo Hernández, podríamos estar aquí horas hablando de esto porque sin duda alguna nos mueve, es un tema que siempre está vigente y que siempre deberíamos pues tener en consideración para saber a qué desobedecer, que esa es una muy buena pregunta que les dejamos a todos de tarea. Edson, Zósimo, debería también agradecer a Howard Zinn, que estuvo aquí sentado con nosotros, y a todos ustedes por escucharnos, por recibirnos hoy.
Estaremos aquí la semana que viene con más en Estamos en lo Dicho. Gracias. El Canal del Congreso presentó